Saludos amigas y amigos de Principalmente. En esta semana tenemos la participación del destacado abogado penalista Manuel Ulises Bonelli, con quien conversaremos interesantes temas relacionados con el proyecto de ley de extinción de dominio. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí. Como soñó Juan Pablo Duarte, dominicanos hasta el fin. Somos dominicanos. Somos dominicanos. Somos bandera y paz. Somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos. Somos bandera y paz. Un pueblo soberano. Somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por la fidelidad con este programa. Un programa que tiene como objetivo fundamental educar a toda la población dominicana sobre una de las ramas de las ciencias sociales más completa y que más llega al ciudadano, que es el derecho. Y vamos a decir que no solo a la población dominicana, porque principalmente tiene toda una cobertura internacional en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en América del Sur, América Central y hasta en Europa. Nos sentimos gratamente honrados con todos los reportes de sintonía que tiene este programa, que, como dijimos en principio, tiene un objetivo, que es educar al ciudadano sobre el derecho y sobre sus derechos. Hoy principalmente cuenta con un habitual de este programa, un destacado jurista, juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, pero además un jurisconsulto con varias obras publicadas y un ejercicio académico prolongado en las más prestigiosas universidades de República Dominicana. Se trata del licenciado Ulises Bonelli. Hoy vamos a tratar temas importantísimos con el ex magistrado Ulises Bonelli, el profesor Ulises Bonelli, que son temas de mucha actualidad y que resultarán puntualmente educativos para la población y para todo aquel que está de una u otra manera vinculado al ejercicio del derecho. Bienvenido de nuevo, Ulises, aquí a tu programa Principalmente. Ulises, mira, hay varios temas relacionados con temas que son de tu pleno dominio, como tiene que ver el tema del lavado de activos y un tema que ya también
se está poniendo en boga en República Dominicana, que tiene que ver con la extinción de dominio. Incluso creo que hay una iniciativa legislativa en el Congreso Nacional donde se trata de impulsar una ley que regula lo que sería esa nueva figura jurídica en República Dominicana, que sería la figura de la extinción de dominio, que aunque la Constitución de la República más o menos habla soslayadamente sobre la extinción de dominio, todavía no se le ha dado una configuración legal en nuestro país. Como el lavado de activos y otros delitos conexos, el narcotráfico y el tráfico y trata de personas, delitos de corrupción, tienen de una u otra manera algún tipo de vinculación con esta figura que es la extinción de dominio. ¿Cómo tú puedes explicarle en qué consiste la extinción de dominio? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde la nueva legislación contemplaría que se conozcan esas acciones? Y sabiendo tu característica de maestro, de profesor, yo sé que tú no puedes dar una explicación de lo mismo. Bueno, pues bien, efectivamente, como tú has dicho, recientemente en el Congreso Nacional se ha presentado un proyecto de ley, lo presentaron unos 3 senadores, el senador por Santiago Julio César Valentín, el senador Mariotti y el senador Sánchez Roa. Presentaron un proyecto de ley de extinción de dominio que habrá de debatirse en el Congreso. ¿En qué consiste esto? Bueno, como bien tú decías, la Constitución, en el artículo 51, cuando habla del derecho de propiedad, establece que una de las formas de perder el derecho de propiedad es cuando los bienes están vinculados de alguna manera a hechos ilícitos y mediante, una de las formas de perderlo es mediante los llamados juicios de extinción de dominio. El vocablo o la acepción extinción de dominio es digamos que un uso incorrecto del constituyente, porque la figura del dominio o el derecho de dominio en nuestro país es lo que llamamos el derecho de propiedad. El derecho de dominio le llaman al derecho de propiedad en países sobre todo que han seguido el derecho civil español. Entonces, cuando hablamos de dominio, lo que estamos hablando en realidad es de propiedad. Cuando hablamos de extinción de dominio, estamos hablando de extinción de la propiedad. O sea, es un mecanismo mediante el cual se persigue que el derecho de propiedad, por razones legítimas, sea extinguido o abolido de quien lo tiene. Los juicios de extinción de dominio son un procedimiento de carácter meramente civil, a través del cual se le hace un juicio al derecho de propiedad y no un juicio de culpabilidad o de responsabilidad penal a quien detenta esa propiedad, sea ya como propietario o usufructo de ese bien. De manera que lo que hace el legislador es que establece mediante ley la posibilidad de que un bien considerado o reputado como ilícito por su vinculación, por su origen, por su finalidad, etcétera, se pueda reputar ilícito. Fíjense que estamos hablando de reputar, estamos hablando de que la legislación establece presunciones. Si se quiere, los americanos usan el concepto de culpabilidad del bien, ¿verdad? Aunque la culpa nada más la pueden tener las personas, pero culpabilidad del bien, que como recae sobre un bien, la ley se da la licencia de presumir esa culpabilidad, lo cual no puede hacer con una persona, porque la Constitución se lo prohíbe. Las personas son consideradas inocentes hasta que se le pruebe lo contrario. Así las cosas, es un procedimiento que no es in persona, es un procedimiento in rem, es un procedimiento sobre la cosa,
y el Estado pudiera, bajo determinadas circunstancias, considerar o reputar un bien de ilícito, y quien pretenda defender la licitud de ese bien tiene la carga probatoria de establecer dicha licitud para defender el bien. Es una inversión del fardo de la prueba que en el ámbito penal, como sabemos, está prohibida. Al imputado usted no le puede decir que demuestre su inocencia, pero al propietario usted sí le puede decir que demuestre que el bien es lícito. Si esto no se logra probar, entonces el bien se podría reivindicar en nombre del Estado. Es una figura ya de larga data en muchos países. Por ejemplo, en Latinoamérica la más larga data la tiene Colombia, con un gran éxito en la persecución, y nace en la recuperación de bienes, y nace sobre todo a partir del gran problema que generó en Colombia el tratar de recuperar bienes en el caso de Pablo Escobar. Pablo Escobar, como todos sabemos, murió, ¿verdad? Murió en un tiroteo, y el Estado entonces tenía la necesidad de recuperar bienes, pero no tenía a quién juzgar, ¿verdad? En este caso, ya la persona había fallecido. Entonces, ¿cómo hacer un método efectivo de recuperar los bienes? Bueno, ahí está la figura de extinción de dominio, que tiene como precedente, por ejemplo, en Estados Unidos, la figura del asset forfeiture, o la recuperación de bienes, recuperación de bienes ilícitos, a través de la famosa ley RICO, que incluso ha repercutido en República Dominicana, porque muchos de los casos de extradición han sido perseguidos por la ley RICO, la recuperación de bienes, e incluso en casos, por ejemplo, los casos bancarios dominicanos, los bienes que el Estado pudo recaudar o recuperar en Estados Unidos, bienes tanto dinero como bienes muebles, inmuebles, lo pudo rescatar a través de la ley RICO en Estados Unidos, porque es una ley meramente civil, que hace un juicio meramente civil, con mucho menos rigor e intensidad de lo que exige el juicio penal. Así las cosas, más o menos a grosso modo, es lo que se trata. A mí me parece, y el legislador dominicano, o por lo menos los proponentes, parece ser que vieron este problema, que como la Constitución habla de extinción de dominio, que decía yo que es una figura ajena al derecho dominicano, los proponentes llaman ley de extinción de dominio o de confiscación civil de bienes ilícitos. Entonces, con eso le dan digamos que ponen en sintonía más con la legislación dominicana al usar este nombre. Y bueno, también habría que señalar que hay otros importantes instrumentos internacionales, como es la Convención Internacional de Lavado de Activos, de prevención de lavado de activos, que establece mecanismos de recuperación de bienes, y ya comienza a referir lo que ellos llaman los estándares que también desarrolló Gafi sobre la confiscación, la llamada confiscación sin condena penal, que es la misma confiscación que nosotros estamos llamando por estos lares extinción de dominio o confiscación civil de bienes ilícitos. Pero aparenta ser, conforme a lo que viene exponiendo, que más que un procedimiento civil viene a ser como una especie de procedimiento de naturaleza administrativa, porque quien persigue los bienes no es un particular, sino que es la administración del Estado. Y siendo la administración, digo yo, todo parece indicar que esa naturaleza del procedimiento, si bien es, podríamos decir que no es penal, y quizás se le dice civil por contraposición a lo penal, es dentro del ámbito civil más bien una cuestión que pertenece al derecho público, aunque más bien desde el punto de vista administrativo. Sí, bueno, es una simbiosis, vamos a decir que es una mezcla de cuestiones. Es más civil porque sigue las reglas y la lógica del derecho civil en muchas cosas. Por ejemplo, cuando habla de la nulidad del acto mediante el cual el bien entró a la propiedad
de quien lo obtiene o de quien lo tiene, ahí se habla de una nulidad ab inicio, que es una nulidad basada en aquel principio establecido en el Código Civil de que ningún acto que no tenga un fin lícito, una causa lícita, puede ser válido, ¿verdad? Es nulo. La ley lo reputa nulo. Entonces también el tema de la buena fe, en fin, sigue todos la lógica del derecho civil en ese sentido, y es más civil que penal porque va sobre el derecho de propiedad. Si bien es la administración está representada por el Ministerio Público, entonces por ahí se acerca un poco al derecho penal, porque es el Ministerio Público el persiguiente, y en la lógica del proyecto, y de la mayoría de proyectos que yo he visto en los diferentes países, el juez que juzga esto es el juez penal, aun cuando sigue un procedimiento más civil que penal, es el juez penal. Y la lógica de preferir al juez penal es que el juez penal es el que está aparentemente en mejores condiciones de poder encontrar la vinculación del bien con algún ilícito, es el que está en mejor condición de entender eso, de entender que el bien está ligado a un ilícito de alguna forma, aunque el estándar probatorio no dé para probar el ilícito, pero sí para probar la vinculación con un ilícito que existió. O sea, la existencia del ilícito se puede probar, pero no quién lo cometió, por diferentes motivos. Así que este es un procedimiento un tanto mezcla de cosas, es jurisdiccional, porque como está vinculado a un derecho fundamental, que es el derecho de propiedad, debe ser jurisdiccional. O sea, esto no es que la administración va a ir sobre los bienes y va a decir, si tú no me lo pruebas, no, tiene que ir a un juez, tanto para las medidas cautelares como para las medidas definitivas sobre estos bienes. Son procedimientos generalmente rápidos, es un procedimiento que en 6 meses debería estar concluido el proceso, desde su inicio hasta los recursos inclusive, donde el Estado pueda tener sentencia definitiva en unos 6 meses para poder disponer del bien, que es otro problema que tiene el Estado en la mayoría de casos penales, y tú lo sabes muy bien, nada más porque fuiste Procurador General de la República, el dolor de cabeza que es para el Ministerio Público, sobre todo en casos de criminalidad organizada, cuando hay una gran cantidad de bienes y bienes de mucho valor, cómo esos bienes se pierden porque el Estado no está en condiciones de tenerlo y de mantenerlo y de sostenerlo, y entonces hay un dolor de cabeza porque no hay las herramientas legales para poder disponer de manera definitiva de los bienes, de forma rápida, que hay que esperar sentencia definitiva, y entonces esto trae muchísimos dolores de cabeza que se vienen a solucionar con la figura de la extinción. Sí, ese es uno de los grandes dolores de cabeza, sobre todo lo que tiene que ver con la disposición de los bienes, que generalmente son bienes, muchos son bienes perecederos, sí, que se pueden perder con el tiempo, como por ejemplo los bienes muebles, vehículos, vamos a decir frutos, etcétera, etcétera, que con el tiempo pierden el valor. Si existiera un procedimiento expedito que le diera la posibilidad a la autoridad persiguiente de disponer de lo mismo, es decir, venderlo en pública subasta a un precio justo, y el fruto, es decir, el dinero, el beneficio que se obtenga de esa subasta, pues se coloque en un certificado de depósito, y que una vez se hayan producido todos los efectos jurídicos o las sentencias que hayan adquirido autoridad de cosas irrevocablemente juzgadas, si es a favor del imputado, pues se le devolvería ese dinero más los beneficios generados, y si definitivamente resultare condenado, pues eso iría a favor del Estado Dominicano. Yo creo que sí, que eso fue una de las luchas más terribles que tuvimos o que tienen las autoridades en el sentido de lo que tiene que ver con la recuperación de los bienes
incautados, sobre todo los bienes incautados como consecuencia de esos crímenes del narcotráfico y crímenes conexos. Pero escuchándote, Ulises, tuve la impresión de que se puede crear un mare magnum de procedimientos cuando tú seleccionas, si es que eso es lo que establece el proyecto, el juez penal para conocer básicamente de un asunto que tiene que ver, que está eminentemente civilizado, es un proceso eminentemente civil y tú escoges un juez penal. Obviamente tú dices, bueno, es que el juez penal debiera ser el juez natural porque es el juez que está más vinculado sobre todo a lo que genera la persecución de extinción de dominio, pero eso no pudiera en el futuro ser una fuente de generación de incidentes que los abogados, ¿verdad? y la misma partes puedan incidentar el procedimiento diciendo, pero ven acá, yo entiendo que esto a mí se me está violando un derecho fundamental que es el derecho de propiedad y estamos frente a una acción eminentemente civil. ¿Por qué no me llevan a una jurisdicción civil y me tienen una jurisdicción penal? Si a mí no se me va a juzgar en términos de lo que son mi libertad. Mi libertad. Sí, mira, el tema de la competencia queda, digamos que cubierto porque es un tema de que la ley ha optado, ¿verdad?, por atribuir competencia a un juez determinado. Ahora bien, en la ley, en el proyecto de ley se fue cuidadoso, según estuve yo viendo, porque optan por buscar la forma de especializar al juez que se va a encargar de la extinción de dominio, de forma tal que se le da facultad a la Suprema Corte de Justicia de que designe en cada distrito judicial cuál de los jueces de instrucción va a ser el encargado de conocer los juicios de extinción de dominio. Esto porque se entiende que ese encargado o los encargados, porque van a haber muchos jueces de extinción de dominio, deben tener como llaman los americanos, un know-how, o sea, un saber hacer y conocer esto a cabalidad, porque hay que romper muchísimos paradigmas para poder entender la figura de la extinción de dominio. Cuando usted comienza a explicárselo, los abogados no entienden, los mismos abogados, porque hay que hacer rupturas de paradigmas muy grandes, que en la educación que nos dieron a nosotros, en la formación jurídica, a veces es difícil de romper, y por eso se debe entender que se entiende que debe tener el juez una especialidad muy específica en este ámbito, de manera que eso está por discutirse. Yo sé que eso es parte de lo que se discutirá, si es mejor agarrar a un civilista y enseñarle los principios que llevan a entender la vinculación del bien con el ilícito, o agarrar al penalista y enseñarle la lógica del derecho civil para muchas otras cosas. O sea que eso es opción del legislador. Bien, vamos a hacer una breve pausa, Ulises, y en el próximo segmento seguiremos abordando este y otros temas de sumo interés. Volvemos. Seguimos, amigos, con principalmente hoy la presencia del profesor Ulises Bonelli, uno de los grandes penalistas de República Dominicana, gran académico y sobre todo uno de los mejores conocedores del tema de extinción de dominio, que es un tema novedoso en República Dominicana. Fíjense que en los actuales momentos está en curso en el Congreso Nacional lo que sería la ley de extinción de dominio, que regularía todo lo que tiene que ver con el procedimiento de incautación de bienes vinculados a ilícitos, sobre todo ilícitos de lavado de activos
y crímenes del narcotráfico y crímenes conexos. Decíamos en el segmento anterior que la extinción de dominio, obviamente, al ser una figura novedosa dentro del ámbito jurídico nacional, va a requerir, primero, de una especialización, sobre todo de los actores que tendrán que involucrarse con el procedimiento, como son los jueces, que, tal y como tú dices, Ulises, manda la ley, o el proyecto de ley manda que la Suprema Corte de Justicia designe a los jueces que se encargarán de conocer las acciones de extinción de dominio. Pero por otro lado, en la parte que tiene que ver con la parte persecutora, en este caso el Ministerio Público, tendrá también que producir la especialización de los ministerios públicos que se encargarán de perseguir todas aquellas acciones tendentes a recuperar bienes que se entienda que son como consecuencia de lavado de activos y que son fruto de hechos delictuosos, de crímenes como el narcotráfico, lavado de activos, etc. Ya se ha contemplado algún tipo de posibilidad de que en las universidades incluso se pueda incluir en los programas, sobre todo los programas que tienen que ver tanto con el estudio del derecho civil, como también, por otro lado, el estudio del derecho penal, la posibilidad de enseñar a los nuevos abogados de República Dominicana sobre esta figura. Pues claro, eso va a ser un tema obligado para las universidades. Si no incluir una asignatura específica, por lo menos en lo que es procedimiento penal y en lo que es procedimiento civil, habría que incluir, por ejemplo, se me ocurre a mí que en el procedimiento civil donde se estudian las ejecuciones, o sea, en ese procedimiento, habría que meter el procedimiento de extinción de dominio, porque es un procedimiento, a mí, yo siempre lo comparo mucho, por lo menos de las figuras que tenemos en República Dominicana, al procedimiento que se sigue en materia de los bienes que venden, la ley esta, ¿cómo se llama? Aquella ley que usan mucho los dealers de carros, los gente que venden neveras. La ley de venta condicional de bienes muebles. De venta condicional de inmuebles. De bienes de prendas sin bienes desapoderamiento. o de prendas sin desapoderamiento, que son bienes que permiten que la persona pueda recuperar el bien rápidamente, ¿verdad? Si no se cumple con la... Bueno, esto es un tema muy parecido, guardando sus diferencias, pero también tiene semejanzas. Esto es el proyecto o la figura, una de las consecuencias más grandes que va a tener de cara a la ciudadanía es que este tipo de leyes obliga a la transparencia de todos los ciudadanos. Se supone que el Estado debe saber exactamente, hoy día, sin entrar esa ley, debe saber exactamente de todos los bienes que cada uno de los ciudadanos tiene, porque los ciudadanos están obligados a declarar sus bienes al Estado cada determinado tiempo, ¿verdad? Impuestos internos, etc. Se supone que hasta el último centavo que uno tiene en los bolsillos, el Estado debe saberlo, ¿verdad? Y debe declararlo. Entonces, este tipo de leyes que le permiten al Estado ir detrás de bienes, por ejemplo, cuando la persona no lo declara en su declaración de impuestos internos. Si usted compra una casa y en la próxima declaración no la incluye, por H o por E, entonces el Estado puede tener ojeriza sobre esa falta de declaración y decir, pero algo quiere esconder este ciudadano, ¿verdad? Algo no bueno quiere esconder, entonces aquí hay una presunción de ilicitud sobre ese bien. Entonces usted tiene que venir y demostrar y decir, no, fue que yo me equivoqué, fue que yo por inadvertencia no la puse, pero no hubo ninguna mala fe, y demostrar eso, ¿verdad? Porque si no, usted la va a perder. Hay una especie de presunción. Hay una especie de presunción. Por ejemplo, es lógico, que es una cuestión que sabemos los abogados, que mucha gente lo hace, la subvaluación de los bienes inmuebles para las transferencias, con el objetivo de pagar menos impuestos.
Eso aquí es una práctica habitual. Una casa vale 10 millones de pesos, en el contrato se consigna 5 millones de pesos, ¿verdad? Con el fin de evadir esos impuestos. Entonces, ¿qué pasa? El Estado, en esa condición, pudiera decir, pero ven acá, si tú me estás vendiendo una casa en 5 millones de pesos, que según el mercado vale 10, entonces tú lo que me estás diciendo es que tú estás escondiendo algo. Ahí hay una operación ilícita. Porque si tú estás vendiendo una cosa en 5 que vale 10, es porque tú lo que estás queriendo lavar, vamos a decir, de alguna forma. Entonces, el Estado puede tener una presunción, y si no puede lograr probar lavado de activos, pero sí puede probar, y tú no logras probar que esa operación fue lícita de otra manera, tú pudieras perder la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que eso obliga a que todo el mundo sea transparente, y que lo que vale 10, consigne que son 10, y que pague impuestos sobre 10. Entonces, eso es una ley que va a llamar a la transparencia. Otro tema interesante que vi ahí en la ley es el tema, por ejemplo, que nos evoca mucho la película aquella de El Padrino, donde en un momento, no recuerdo en cuál de las secuelas, un miembro de la mafia negoció con las autoridades para delatar, ¿verdad?, al padrino, y después que él recibió la visita del consiglieri de la familia del padrino, pues se retractó. ¿Y qué le dijo él en la visita? Mire, en el antigua Roma, cuando una persona traicionaba a otra, si luego esa persona se suicidaba, el traicionado perdonaba a la familia y se le garantizaba que había perdón, y el tipo se terminó suicidando. ¿Qué significa esto? La sangre lava lo malo, ¿verdad? Trayéndolo al ejemplo que estamos tratando, que es que en nuestros países, en nuestro país, por ejemplo, un narcotraficante, vamos a suponer, hace fortuna con el narcotráfico y luego muere, ni siquiera lo matan, muere porque muere, un accidente o lo que sea. La familia hereda todo eso y no hay forma de perseguirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que con la ley ahora, e incluye un capítulo para eso, establece que esos bienes, como son de origen ilícito, no son susceptibles de herencia, de ser heredados. Entonces, el Estado, en este caso la Fiscalía, si fallece una persona que tiene bienes que se presumen ilícitos, el Estado, el fiscal puede ir ante el juez de la sucesión y decirle, mire, un momentito, yo voy a reclamar esos bienes por extinción de dominio, absténgase de conocer la sucesión hasta que el juez de la extinción de dominio se pronuncie, y los bienes que queden entonces serán los objetos de sucesión, pero los bienes que el juez de la extinción excluya no estarán. O sea que esto va a obligar a mucha transparencia frente al Estado. Hay un asunto que podría resultar preocupante dentro de todo esto que tú has dicho, y es el hecho de si lo que persigue la ley es procurar la recuperación de bienes que están vinculados a algún tipo de crimen grave, o si por el contrario es una vía alterna para procurar otro tipo de satisfacción para el Estado. Porque una cuestión de evasión fiscal en nuestro ámbito, las características de crimen grave, como lo reconoce la ley, no lo tiene. Digamos que podría en ciertos casos constituir una infracción penal, pero crimen grave no lo es. Y aparte de eso, el mismo Estado ha establecido mecanismos, tanto para la propiedad inmobiliaria como para la mobiliaria, o sea, mecanismos de registro que determinan que usted ha cumplido con trámite, porque nadie puede ser dueño de una casa si no va a registro de título, claro, si no va, por ejemplo, al conservador de hipoteca en determinados casos y se hace anotar como propietario de esa propiedad. Entonces, si el tema tributario, por ejemplo, se persigue a través de esa vía, sería una vía alterna terrible para despojar a quien podría ser pura y simplemente una persona que es propietaria, despojarlo como si sus bienes estuvieran vinculados a un crimen vinculado con alguna de esas infracciones que comprende, digamos, que permite que tú puedas recurrir a este procedimiento. O sea, yo creo que la ciudadanía también debería ver y estar segura de que ese procedimiento
no puede ser utilizado con fines extraños a aquellos que inspiraron su instauración, porque la gente estaría dispuesto a aceptar que usted persiga a un narcotraficante y lo despoje de sus bienes, no importa dónde esté, pero quizás el hecho de que usted persiga presionar tributariamente a la ciudadanía a través de esa vía no sea uno de los fines que la ley persigue. Sería bueno que pudiésemos distinguir una cosa de otra a los fines de comprender mejor la legislación que se propone. Bien, el alcance de la ley, o sea, en el debate congresual, habrá eso va a ser fruto de mucha discordia, hasta dónde va a llegar el alcance de esta ley. Prima facie pareciera que cualquier actuación a contrapelo de la ley es ilícita y por tanto daría lugar en principio a que se pudiera abrir esa brecha. Ahora, la ley, el proyecto de ley se cuidó de tomar en cuenta discusiones que están vinculadas de alguna manera a lo que tú vienes diciendo, que se han tenido en otros países, especialmente en Estados Unidos, y la discusión que ha llegado a nivel doctrinal y jurisprudencial y ha llegado a la Corte Suprema, y la Corte Suprema ha establecido parámetros. Y uno de esos parámetros es el tema de la razonabilidad de la medida. Porque no solo por desvinculación al ilícito, sino aún en casos de violación, de vinculación a ilícitos, se han visto casos de persecuciones de bienes irracionales. Ejemplo, una persona fue detenida dentro de una casa, una mansión, fumando un tabaco de marihuana. Entonces el Estado dijo, bueno, la casa fue utilizada para cometer un ilícito, porque esta persona fue encontrada en posesión de droga, que es violación a la ley de droga, y la casa fue utilizada para eso, y agarraron e incautaron la casa. Entonces, ese tipo de cosas llegaron a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo, no, espérese, la ley puede perseguir, pero la medida a tomar finalmente tiene que guardar proporción y ser razonable al daño provocado a la sociedad con el ilícito en cuestión. De manera que pienso que la ley que está cursando en el Congreso debe ceñirse a este parámetro de la razonabilidad, como también la afectación, por ejemplo, de derechos de terceros, que se pueden ver afectados. Volvamos al ejemplo del caso de narcotráfico. Yo sé que seguro tú en tu experiencia nada más has visto, te encontraste y te tropezaste con casos de este tipo. Una persona que se dedicaba al ilícito, probablemente con el desconocimiento de su familia o con el desconocimiento que puede ser motivado por diferentes razones, incluso por razones de orden cultural. En muchísimos lugares de nuestro país, la familia no cuestiona de dónde viene el dinero. El papá sale a trabajar y trae el dinero y nadie averigua, ni puede averiguar mucho, porque hay muchos padres autoritarios y que la mujer no se mete en qué trabaja el marido, ni el marido le dice, ni le importe. A usted que le importa, ¿verdad? Entonces, una serie de cuestiones en la vida real, y resulta que cuando esta persona es apresada y se le va a incautar todos los bienes, de pronto tú como Ministerio Público recibes una señora un día con un muchachito en brazos que te dice, mire, yo era la esposa o tengo un hijo de ese señor y me sacaron del apartamento donde yo vivía con mi hijo y yo no sabía que ese señor se dedicaba a eso, y ahora estoy en la calle con mi niño, ¿verdad? O el igual ejemplo, muchos de estos delincuentes se portan, por ejemplo, muy bien con sus padres, y resulta que con un dinero ilícito le compró un apartamento a sus dos viejitos. Eso es que el Estado entonces viene a perseguir eso, y esos dos viejitos para la calle. Entonces esos son lo que en la jurisprudencia norteamericana se han llamado los terceros inocentes, que son gente que, bueno, que de alguna manera tienen vinculación con el bien, pero que no tienen vinculación con el ilícito y que el Estado le debe protección. Entonces se establecen reglas a los fines de evitar, ¿verdad?, de que el juez, por ejemplo,
vislumbre esto, el juez de la extinción, y diga, no, pero espérate, este menor no lo podemos tirar a la calle. Si bien es cierto que no puede vivir en la mansión grande, en ese apartamentito que vamos a incautar, vamos a dejárselo para que este menor y la madre pueda ir a guarecerse ahí. O estos ancianos, vamos a cuidarlos de que no vayan a ir a la calle ahora por una situación que es ajena a ellos, que no tiene que ver con ellos. Y yo conversando con fiscales de la práctica de lavado y de la práctica que trabajan con narcotráfico, me han dicho que ciertamente se han encontrado con esta realidad en nuestro país. Y entonces la ley debe tomar en cuenta esto y tiene el proyecto principios tendentes o normativas tendentes a evitar esto. Pero ciertamente lo que son las presunciones legales, que es lo que daría lugar a la acción, va a tener que el Congreso hilar fino para que no se convierta el Estado recaudador en un Estado persecutor y que en cobrador de deudas a través de un, ¿cómo se llama?, de un método muy coercitivo como es el de la extinción de dominio. Podrían incautar un vehículo por cruzar un semáforo en rojo. Sí, probablemente. Sí, porque es un ilícito. Exacto. Sí, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Sí, ciertamente yo creo que es un mecanismo efectivo, sobre todo cuando se determina que la procedencia de determinados bienes provienen de hechos vinculados al narcotráfico o a otro tipo de crímenes. Bien es cierto que hay que tener mucho cuidado en que se produzca un desbordamiento, sí, claro, hasta por razones de carácter político. Por razones de carácter político, cualquier individuo que quiera, vamos a decir, desvincular del sistema o aniquilar a un oponente político, dice, bueno, Ulises, me parece que tienes unos bienes, tienes una procedencia sospechosa, yo me querello ante el Ministerio Público para que se investigue la procedencia de su bien y se le aplique la ley de extinción de dominio. O sea, hay que tener mucho cuidado con la figura, pero yo, sin embargo, que a mi paso por la Procuraduría fui de los impulsores de que ciertamente en República Dominicana, por esta nueva tipo de modalidad criminal organizada y sobre todo la vinculada al narcotráfico y otros crímenes como el lavado de activos, creo que necesariamente en República Dominicana debe conocerse y debe aplicarse esa ley de extinción de dominio. Sin embargo, teniendo toda la precaución y el comedimiento del lugar, porque se puede prestar a muchas arbitrariedades. Sí, claro. Mira, un tema que me quedó pendiente ahorita, tú hablabas de registro de títulos y del procedimiento que se llena, ¿verdad?, para transferencia de bienes. Tú sabes que esto está muy ligado al tema de la buena fe. Generalmente, quien adquiere un bien, en el caso de los testaferros, es el caso clásico, dice, no, yo compré ese bien y yo no sabía que ese bien era de origen ilícito, eso es mío, ¿verdad? Eso es lo que dice el testaferro. Entonces, la ley sube el estándar de la buena fe, aumenta el estándar de la buena fe y hace como un símil con el deber de cuidado. Una especie de due diligence. Sí, del deber de cuidado que es propio del derecho penal. Entonces dice, ven acá, si tú eres un corredor inmobiliario, por ejemplo, o tú tienes 2 propiedades o 3 propiedades, no me digas a mí, o si tú acudiste al mercado, no me digas tú a mí que tú compraste esa casa por 3 millones cuando en el mercado estaba en 20, ¿verdad? O el caso típico, el de los que compran bienes que ya en el Código Penal está como delito, los que compran bienes robados. El caso clásico, la gente, a usted le roban los 4 aros de su carro, un Mercedes-Benz, y se aparecen ahí a un sitio y van y lo venden y después dice el tipo, no, aquí vino un muchacho y me dijo que estaba apurado y me lo vendió en 2,000 pesos, los 4 aros. 2,000 pesos, 4 aros de Mercedes-Benz. Y tú eres un negociante de piezas y me estás diciendo que tú lo compraste de chance, 2,000 pesos. No me digas eso, que
tú sabes bien que eso no vale eso. ¿Verdad? Entonces tú tenías un deber de cuidado un poquito, el deber de hacer lo correcto, ¿verdad? En el ámbito de tu experiencia. Entonces la ley tiene una definición de buena fe que eleva un poquito el estándar de la buena fe más allá de lo que comúnmente el derecho entiende como buena fe. Hay una, no sé si tenemos el tiempo todavía, hay una relación entre el proyecto de ley de extinción de dominio y los procedimientos que se siguen por lavado de activos, porque al mismo tiempo las leyes de lavado prevén primero como medida cautelar esa posible incautación y posteriormente el comiso de esos bienes sometidos a proceso penal. Pero por razones de conveniencia tú nos has venido explicando que se piensa como preferible en la ley de extinción de dominio que no está sometida a los avatares del proceso penal ni tiene que esperar una sentencia de condena. En esa virtud, ¿sería correcto afirmar que el procedimiento instituido por la ley de extinción de dominio es un procedimiento que de alguna manera afecta el procedimiento de comiso para lavado? Vamos a darle la oportunidad a Ulises para que en el próximo segmento responda esa pregunta, porque ya el director nos está haciendo señas. Y después de la pausa venimos con la respuesta a esa pregunta que le acaba de formular Pedro. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí. Como soñó Juan Pablo Duarte, dominicanos hasta el fin. Somos dominicanos. Somos dominicanos, somos bandera y paz, somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos, somos bandera y paz, Un pueblo soberano. somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Seguimos, amigos, en Principalmente. Pedro, en el segmento anterior le formulaba una especie de pregunta, Pedro, para refrescarle a Ulises. Sí, existen procedimientos similares en la ley de lavado, que está sometida a un procedimiento penal, y en la ley que podría promulgarse en torno a la extinción de dominio. Ambas tienen medidas precautorias, ambas permiten incautación de bienes vinculados a ilícitos. Sin embargo, una está sometida a los avatares de un proceso penal que impide incluso que esos bienes puedan disponerse de ellos en el camino, mientras que la otra facilita ese tipo de aprovechamiento de esos bienes. ¿Cómo se relacionarían en la práctica las dos leyes? ¿Hasta qué punto la ley de extinción de dominio no, le sustraería parte de aquella cuestión que respecto del mismo asunto tiene la ley de lavado en cuanto a la facultad de incautar, en cuanto a la facultad de hacerse de bienes provenientes de crímenes o de delitos?
Sí, la ley establece, digamos, que una especie de derecho de opción del Ministerio Público de a través de cuál de los mecanismos va a perseguir los bienes. El Ministerio Público puede optar por perseguir los bienes primero por la vía penal, porque una de las particularidades que tiene este procedimiento es que como el bien, como lo que persigue la extinción de dominio es cuestionar el derecho de propiedad, no habría cosa juzgada en torno a la ilicitud del bien o a la vinculación con un ilícito. Podría haber una persecución simultánea, digamos. O posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que puede sobrevenir un descargo en lo penal, porque por ejemplo, si el descargo se da porque el estándar probatorio penal exigido no fue superado, digamos por ilicitud de la prueba. Si el Ministerio Público incorporó una prueba ilícita y da al traste eso con el descargo de la persona en el ámbito penal, porque el estándar penal así lo exige. Entonces, bajo esas circunstancias, los bienes perseguidos concomitantemente con el proceso penal y por la vía penal no van a poder ser incautados. Sin embargo, el Ministerio Público pudiese iniciar un procedimiento de extinción de dominio posterior. De manera que el Ministerio Público tiene opción de perseguir los bienes de manera paralela por un juicio de extinción de dominio y lo penal, o un juicio previo de extinción de dominio y después lo penal, o un juicio penal y después el juicio de extinción de dominio. O sea que es una opción. Ahora, Ulises, si sobreviniera dentro del proceso penal, sobreviniera un descargo definitivo de las imputaciones de carácter penal que se le atribuyen a ese individuo, ¿qué sucedería con el proceso de extinción de dominio? Porque yo soy un hombre que se dice que cometí hechos, vamos a suponer, de narcotráfico o de lavado de activos, pero sucede que finalmente, por las razones que fueren, resulto descargado en la justicia penal. Pero sin embargo, se me siguió un proceso de extinción de dominio y me fueron descomisados X cantidad de bienes que ya están en manos del Estado, que quizás fueron vendidos. ¿Tendría el Estado la obligación de devolverme esos bienes? No, fíjate, si el descargo, a mí me parece que la única, digamos, en la única oportunidad o en la única ocasión que eso se daría es cuando la persona es descargada o es absuelta y es absuelta por no haber cometido la infracción. O sea, como llaman los penalistas, ¿verdad? Que haya absolución por no haber cometido los hechos o por insuficiencia de prueba o por otra cuestión. Me parece que el único requisito donde pudiera haber esa discusión es cuando se prueba claramente que esta persona, o en el juicio penal queda establecido claramente que esta persona no cometió el ilícito. Ahora, en esa hipótesis, en la hipótesis de que posteriormente se pueda establecer de que real y efectivamente esos bienes no estaban vinculados con un ilícito, que es lo que persigue el juicio de extinción de dominio, que es la vinculación del bien con el ilícito, independientemente de quién lo haya cometido. Independientemente de quién lo haya cometido. Entonces, digamos que la ley establece la posibilidad de reparación en favor del afectado de la medida de extinción de dominio. Obviamente que la reparación no necesariamente va a implicar, o casi nunca va a implicar, la devolución del bien, sino la devolución del valor equivalente, porque regularmente los bienes van a ser llevados a pública subasta mucho antes y el Estado va a salir de ellos mucho antes. Y eso es correcto. Y eso es correcto, obviamente teniendo también el Estado la debida precaución de la buena y sana administración transparente de esos bienes. Sí, claro. Una de las cosas que va a haber que discutir a fondo, que eso los redactores del proyecto parece que no quisieron entrar en mucha disquisición, porque tú sabes los problemas que genera eso a nivel de las instituciones que operan,
y cómo cada una quiere capitalizar esta parte y el dolor de cabeza que ha sido eso. Bueno, por suerte, grande. Entonces, por suerte que en la modificación que se produjo a la ley 72-02 sí, de lavado, la repartición. En cuanto a la repartición, deja más o menos claro. Sí, y la ley de extinción deja exactamente la misma repartición de la ley 72-02. Sí, que era la, vamos a decir, la piedra de la discordia. Sí. Ahora, lo que queda por discutir es en manos de quién va a quedar la administración de esos bienes y la disposición de esos bienes para convertirlo en el efectivo que luego va a ser repartido. Es decir, por ejemplo, en un caso de extinción de dominio se incautan 3 villas, 10 fincas, 5 carros, lo que sea, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la institución encargada de decir, bueno, yo cuido estas 10 fincas, cuido estas cosas hasta que se vendan, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, yo soy el que organizo la subasta, yo soy el que organizo esto, el que organizo lo otro, y el que finalmente yo soy el que reparto, y el que digo, bueno, obtuvimos 100 pesos, ahora a usted le tocan tanto, tanto y tanto, conforme lo dice la ley. ¿Quién es el que reparte? Porque ese es otro tema que va a generar discusión, ¿verdad? Si el que reparte le toca, probablemente genere la desconfianza de los demás, por aquello de que el que parte y reparte le toca la mayor parte, ¿verdad? Entonces, hay que discutir eso y crear otra ley que establezca la administración de los bienes decomisados, quién lo administra, quién lo lleva a subasta, quién lo distribuye y cómo se distribuye. El cómo ya está establecido, el quantum, tanto a fulano, tanto. Ahora, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? Y eso hay muchísimo dolor de cabeza, porque se sabe, por ejemplo, del Ministerio Público que andan locos atrás de vehículos que se incautaron y que no se sabe en manos de quién están. Por ejemplo, porque en un momento determinado eso se dejaba, por ejemplo, en un cuartel guardado y cuando se iba a ver no se sabía ni el vehículo, ni quién lo dispuso, ni cómo lo dispuso. Entonces, eso es otro tema interesante, y otro tema que queda por fuera, que todavía no se ha discutido, es el tema de la ley de los bienes dejados en abandono, que es otro tema interesantísimo y otro mecanismo expedito por el cual el Estado pudiera recuperar muchísimos bienes. Tú sabes muy bien que hay casos en que se han incautado bienes y nadie lo va a reclamar. Y nadie lo reclama. Nadie lo reclama. Entonces, pero eso queda en un limbo, porque no hay a quien juzgar, y queda en un limbo y no hay forma de cómo disponer legalmente de ellos. De esos bienes. De esos bienes. Y entonces es una forma interesantísima, porque incluso se sabe que la delincuencia organizada muchísimas veces deja botadas las cosas para no enfrentar la justicia. Claro. Entonces es una manera de restituir los bienes rápidamente. Bueno, es interesantísimo este tema. Yo creo que vamos a tener que abrir otra posibilidad de programa con el profesor Ulises Bonelli para seguir dando a conocer esta figura tan novedosa dentro del sistema jurídico nacional. Pero también tenemos con Ulises pendiente un programa para tratar la nueva reforma al Código Penal de República Dominicana y sobre todo el debate que está en pie, que tiene que ver con la proclamada inconstitucionalidad por algunos grupos de la sociedad civil y otras organizaciones de este nuevo Código Penal de República Dominicana. De manera que, Ulises, fue un verdadero placer tenerte de nuevo. Gracias. Y emplazado para que próximamente comparezca ante principalmente y todo el público televidente para seguir tratando este y otros temas de sumo interés.